Capítulo 40 del Manual de la Legión de María. Predicad el Evangelio a todas las criaturas. Página 366. Punto 1. Su último testamento. Las palabras de la última despedida, aún pronunciadas con la debilidad natural, adquieren siempre cierta solemnidad. ¿Qué diremos entonces de este precepto con que se despidió nuestro Señor de sus apóstoles? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Marcos 16:15. Terminaba su vida de legislador en la tierra y estaba a punto de subir a los cielos, ocasión más imponente que la del Sinaí. Bien puede decirse que este mandato es su última voluntad, su testamento, y estas palabras las pronunció Jesucristo, estando ya revestido de la gloria de la Santísima Trinidad. Estas palabras destacan la nota más alta de la fe cristiana. Es una fe que debe esforzarse con inextinguible ardor por llegar a todos los hombres. Pero desgraciadamente a muchos les falta esa nota esencial. No se va en busca de los otros, ni dentro del redil, ni fuera de él. Se ignora el mandamiento de nuestro Señor en el momento de su ascensión. ¿Y a qué precio? Al precio de la pérdida de la gracia, de la disminución, el decaimiento y aún la extinción de la fe. Basta dar una ojeada en derredor nuestro para ver los muchos lugares que han pagado ya ese terrible precio. Cuando Cristo dijo a todas las criaturas, quiso decir a todas. Tenía delante de sí a cada hombre particular. Por él, para redimirlo, vivió y murió. Llevó corona y cetro, rey de dolor y mofa. Pedía el populacho su muerte ignominiosa. Cargó su propia cruz, apurando la copa de penas mil, angustias, desmayos, sed agónica. Al fin abandonado, dio su vida en el Gólgota. Que no se pierda una labor tan grande, que esa sangre preciosa llegue a tocar a todos y a cada uno por los que se derramó tan pródigamente. Esta es la misión cristiana que nos impulsa poderosamente a acercarnos a todos los hombres, en todas partes, a los más pequeños, a los más notables, a los cercanos, a los alejados, a la gente sencilla, a los hombres más malvados, a la choza remota, a todos los afligidos, a los de entraña diabólica, al faro más solitario, a la Magdalena, al leproso, a los olvidados, a las víctimas del vicio y de la bebida, a los delincuentes, a los que viven en cuevas o en caravanas, a los empeñados en contiendas militares, a los que se esconden a sitios no frecuentados, a los despojos de la humanidad, al tugurio más oculto, al desierto quemado por el sol, a la selva más espesa, a la tenebrosa marisma, a la isla desconocida, a la tribu ignorada, hasta lo más recóndito para ver si alguien existe allí. Hasta los confines del mundo se apoya por el arco iris. Nadie se escape a nuestra búsqueda para que no veamos severo al bondadoso Jesús. Este precepto final tiene que obsesionar, por decirlo así, a la Legión de María. La Legión tiene que tener como principio básico el establecer contacto, sea el que fuere, con todas las personas de su alrededor. Si esto se hace y es factible, y si se consigue que la Legión penetre por doquier y no tardará, entonces el mandato del Señor irá llegando a su pleno cumplimiento. Fijémonos bien, nuestro Señor no manda que convirtamos a todos los hombres, pero sí que nos acerquemos a cada uno. Lo primero no está a nuestro alcance, pero lo segundo, el cercano a todos, no es imposible. Si alguna vez llegásemos a establecer ese contacto personal con cada uno de los hombres,
¿qué sucedería? Ciertamente habría consecuencias, porque nuestro Señor no manda que demos pasos inútiles. Cuando se haya hecho ese acercamiento a todos los hombres, por lo menos se habrá cumplido el divino precepto. Y eso es lo que importa. Lo que sucede después, ¿quién lo sabe? A lo mejor se avivarían los fuegos de Pentecostés. Muchas personas celosas creen que si ellas trabajan individualmente hasta donde alcanzan sus fuerzas, habrán hecho todo lo que Dios espera de ellas. Desgraciadamente, esos esfuerzos individuales no las llevarían muy lejos, ni quedará satisfecho el Señor con ese trabajo individualista, ni tampoco suplirá Él lo que ellas no podrán emprender por trabajar así, aisladas. No, hay que emprender la obra del apostolado como cualquier otra obra que exceda la capacidad del individuo. Es decir, hay que movilizar y organizar hasta que los comprometidos sean suficientes. Este principio de movilización, este esfuerzo por alistar a otras personas para que unan sus esfuerzos a los nuestros, es elemento vital de nuestro deber común. Y este deber incumbe no solamente a las altas jerarquías de la Iglesia, no solo a los sacerdotes, sino a todo legionario y a todo católico. El día en que saltase de cada creyente una sola chispa de verdadero fuego apostólico, será testigo de una conflagración universal. Os daréis cuenta de que vuestra capacidad para obrar estará siempre a la par de vuestros anhelos y de vuestro progreso en la fe, porque no sucede en los beneficios celestiales lo mismo que en los de la tierra. Cuando se trata de recibir el don de Dios, no estáis restringidos a ninguna medida ni límite. El manantial de la divina gracia fluye sin cesar, no tiene linderos fijos, ni cauces estrechos para retener las aguas de la vida. Estimulemos una sed ardiente de esas aguas y abramos nuestros corazones para recibirlas, porque tanto fluirán en nosotros cuanto nos permita recibir nuestra fe. San Cipriano de Cartago. Punto 2. La legión debe dirigirse a cada persona en particular. No nos dejemos deslumbrar por la multitud de comuniones en la misa de la mañana. Hay contrastes horribles, familias enteras donde todo está desquiciado, barrios completos donde reina la corrupción y la maldad, donde el pecado se halla como entronizado y rodeado de su corte. Segundo, recordemos que el pecado, aunque se haga doblemente repulsivo en dichos sitios por estar allí condensado, no es menos vil y abominable cuando está más difundido. Tercero, así se presentan los frutos ya maduros de los pecados castigados en el mar muerto, pero las raíces se extienden bajo el suelo por todos los rincones del país. Donde quiera que se infiltre el abandono religioso o levante cabeza el pecado venial, allí hay tierra abonada para todas las abominaciones. El apóstol, esté donde esté, tiene trabajo a mano, aunque no se dijeran más que unas palabras de consuelo a algún pobre anciano en un hospital, o se enseñara a los niños a hacer la señal de la cruz y a balbucir una contestación a ¿quién hizo el mundo?, se estaría dando, conscientemente o no, un duro golpe a todas las maquinaciones del mal. Cuarto, y este es un mensaje alentador para el apóstol propenso a desanimarse ante el mal que domina el mundo, esos mismos desórdenes que acabamos de mencionar no son incurables. Hay un remedio, y es el único: la aplicación intensa y paciente de los medios sobrenaturales que dispone la Iglesia. Bajo esa corteza de depravación, cuyo mero esbozo hace estremecer, se esconde una fe que en algunos momentos buenos suspira por la virtud. Y si en esos momentos hubiera alguien que ayudara, animara y hablara de cosas mejores,
infundiendo la esperanza de que para todo hay remedio, se podría llevar al sacerdote y a los sacramentos aún a la persona más depravada. Recibidos los sacramentos, se produce una transformación que nunca se borrará por completo. Tan manifiesto es frecuentemente el poder de Cristo en sus sacramentos que quedamos atónitos al ver que se repite ante nuestros ojos el milagro de una vida totalmente cambiada, un nuevo Agustín o una nueva María Magdalena, aunque sea en escala menor. En otros, la curación será menos sorprendente. Los malos hábitos y las influencias del pasado dominarán toda su vida y seguirán nuevas caídas y nuevas enmiendas. Es probable que nunca se hará de ellos lo que podríamos llamar unos buenos ciudadanos, pero el elemento sobrenatural influirá tal vez lo suficiente en sus vidas como para conducirlos por fin al puerto de la salvación. Si se logra esto, se habrá alcanzado la gran victoria final. Para el legionario de fe sencilla y animosa habrá pocos fracasos, aunque él o ella trabajen en los lugares más oscuros y llenos de maldad. La regla es breve: difúndase la frecuencia de los sacramentos y la práctica de las devociones populares, y se derretirá el pecado ante sus mismos ojos. Hágase el bien en cualquier parte y todos saldrán beneficiados. Basta con abrir brecha en un punto cualquiera. Sírvase el legionario de armas adecuadas para la necesidad del momento. Por ejemplo, si en una casa hay 6 familias alejadas de la misa y de los sacramentos, y todas son difíciles de convencer, ¿no podrá el legionario inducir a una de ellas a hacer algo que cueste menos? Si se consigue entronizar el Sagrado Corazón en esa familia, está ganada la batalla. Poco a poco esa familia se irá levantando y las demás seguirán su ejemplo. Por fin, aquellos con el mal ejemplo habían sido arrastrados mutuamente al vicio, se animarán ahora unos a otros a la virtud. Padre Miguel Gridón, primer director espiritual del Concilium Legionis Mariae. Este ladrón robó el paraíso. Nadie antes de él recibió tal promesa. No Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni los profetas, ni los apóstoles. El ladrón arrebató el primer puesto, pero también su fe fue superior a la de todos ellos. Veía a Jesús atormentado y le adoró como si estuviera en su gloria. Le veía clavado en la cruz y le suplicó como si estuviera sentado en su trono. Le veía condenado y le pidió un favor como a un rey. Oh admirable ladrón, tú viste a un hombre crucificado y le proclamaste Dios. San Juan Crisóstomo. Punto 2. La relación especial con nuestras iglesias hermanas de la tradición ortodoxa. La obra de llevar el mensaje de Jesucristo a toda persona, que en palabras del Papa Pablo VI es la función esencial de la Iglesia, está vinculada estrechamente con ese otro gran compromiso de la Iglesia, que es fomentar la reconciliación y la unidad entre los cristianos. Recordemos aquí la oración de nuestro Señor en la última cena: para que todos sean uno, para que así como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti, sean ellos uno en nosotros, para que crea el mundo que tú me has enviado. Juan 17:21. Después del Concilio Vaticano II, 1962-1965, la unidad de los cristianos es, en estos tiempos, una de las prioridades más importantes de la Iglesia Católica, ya que, según señala el mismo concilio, la división entre los cristianos contradice abiertamente la voluntad de Cristo, escandaliza al mundo y perjudica la más santa de las causas, la predicación del Evangelio a toda criatura. En el contexto de lo indicado arriba,
La siguiente cita de la carta apostólica del Papa Juan Pablo II, Orientale Lumen, la luz del Oriente, escrita para ayudar a restaurar la unidad con todos los cristianos de Oriente, es de la mayor importancia. En efecto, dado que creemos que la venerable y antigua tradición de las iglesias orientales forman parte integrante del patrimonio de la Iglesia de Cristo, la primera necesidad que tienen los católicos consiste en conocer esa tradición para poderse alimentar de ellas y favorecer, cada uno en la medida de sus posibilidades, el proceso de la unidad. Nuestros hermanos y hermanas orientales católicos tienen plena conciencia de ser, junto a los hermanos y hermanas ortodoxos, los portadores vivos de esa tradición. Es necesario que también los hijos de la Iglesia Católica de tradición latina puedan conocer con plenitud ese tesoro y sentir así, en unión con el Papa, estos dos anhelos: el que se restituya a la Iglesia y al mundo la plena manifestación de la catolicidad de la Iglesia, que no se expresa por una sola tradición, ni mucho menos por una comunidad contra la otra, y el de que todos nosotros podamos gozar plenamente de ese patrimonio, revelado por Dios e indiviso, de la Iglesia Universal, que se conserva y crece tanto en la vida de las iglesias de Oriente como en las de Occidente. Más adelante el Santo Padre, al hablar de las iglesias ortodoxas, dice: ya nos une un vínculo muy estrecho, tenemos en común casi todo, y tenemos en común, sobre todo, el anhelo sincero de alcanzar la unidad. Estas iglesias orientales son verdaderamente nuestras iglesias hermanas. Debemos fomentar en todos los aspectos posibles la reconciliación y unidad entre nosotros, de acuerdo con la mente de Cristo y de acuerdo con los principios del documento Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II. En los puntos siguientes de este capítulo, lo que se dice con relación a la conversión de aquellos que no son católicos no se aplica a nuestros hermanos y hermanas de las iglesias ortodoxas. Punto 4. Buscando conversiones a la iglesia. La iglesia no tiene otra razón de existir que la de extender por el mundo el reinado de Cristo y la de hacer partícipes a todos los hombres en la obra salvadora de nuestra redención. Pío XI. Triste cosa es que los católicos vivan en medio de multitudes que no son de la Iglesia y que pongan tan poco de su parte para hacerlas entrar en ella. A veces, esta negligencia proviene de creer tan difícil el problema de atender a los de adentro que no hay energías para interesarse por los de afuera. Al fin, ni se preserva a los de adentro, ni se gana a los de afuera. No le quepa a nadie la menor duda. Es preciso llevar la fe a cuantos viven fuera de la iglesia. Las timideces, los respetos humanos y las dificultades de todo género han de ser arrolladas por el ansia suprema de repartir el tesoro santo de nuestra fe entre aquellos que no lo poseen. Es menester predicar el Evangelio a toda criatura humana, y San Francisco Javier pensaba que para conseguirlo hay que actuar como hombres que han perdido el juicio. Otros aconsejarán la prudencia. Cierto que mucho depende de esa virtud, pero solo dentro de los debidos límites. La prudencia tiene que resguardar la actividad, no matarla. En toda organización debería tener la prudencia el oficio de freno, no el de fuerza motriz, como se empeñan en imaginar algunos. Y luego, estos mismos son los que se lamentan de la falta de actividad. Cuánta necesidad hay de tales hombres fuera de sí, locos, que no piensan en tomar precauciones egoístas, que no se dejan vencer por el miedo creado por el egoísmo, que viven libres de rastreros temores, pero sin incurrir en los dos extremos opuestos condenados por el Papa León XIII
con el nombre de excesos criminales. La temeridad y la prudencia de la carne. El tiempo pasa y arrastra a la humanidad en su impetuosa corriente. Vayamos sin dilación en socorro suyo, porque si no nos apresuramos, salvaremos tal vez a otros hombres, pero no a esos que se habrán hundido ya en el abismo de la eternidad. A fuerza de repetir que ciertas personas no están todavía dispuestas a recibir el Evangelio, acabará uno por no estar dispuesto a llevárselo. Cardenal Sueñes. Fuera de la iglesia, los hombres fluctúan en un mar de dudas. Sus corazones anhelan la paz. Lo que les falta es darse cuenta de que en la Iglesia Católica hallarán realmente la fe y la paz que buscan. Y el primer paso para convencerlos de esto es necesariamente hablar con ellos. ¿Cómo van a entender la verdad si nadie se las enseña? Hechos 8, 30-31. ¿Cómo desterrar los más fantásticos prejuicios si los mismos católicos mantienen siempre y de propósito un reservado silencio? Si los no creyentes no ven más que frialdad en el porte de los católicos, mucho le costará creer que en sus corazones llamea una fe viva y ardiente, y si al ver el poco entusiasmo externo de la religión católica, concluyen que poco o nada se diferencia de su falta de fe, ¿acaso son del todo responsables? Es común pensar que lo más que se puede hacer por la Iglesia es divulgar los derechos de la fe católica por radio o anunciarla en la gran prensa diaria o en reuniones públicas. Todo lo contrario, cuanto menor sea el contacto personal, tanto menos eficaz será la comunicación de las verdades de nuestra fe. Si el número de conversiones estuviera en proporción al alcance de los medios modernos de comunicación social, la época actual tendría que ser testigo de conversiones en gran escala. Desgraciadamente, el hecho es que cuesta mantener íntegro el número actual. No, para que el trato con los hombres dé resultado, tiene que ser personal e íntimo. La radio, la prensa, etc., pueden hacer un papel estimulante o de colaboración en el plan de llevar a esas otras ovejas al buen pastor, pero el eje del plan ha de ser el influjo de un alma individual sobre otra. Es ley del mundo espiritual, dice Federico Ozanam, que un alma eleve a otra atrayéndola así. En otros términos, tiene que entrar en vigor el precepto de la caridad, pero el don sin la entrega del donante es un don incompleto. Con sobrada frecuencia, el católico se comporta como si estuviera imposibilitado para todo. Se imagina a los que están afuera de la iglesia tan aferrados a sus prejuicios o ignorancia que nadie podrá convencerlos. Ciertamente sus prejuicios son muchos, vienen de siglos atrás, son casi congénitos, y la educación que reciben no hace más que aferrarlos en su sentir. ¿Con qué armas, pues, acometerá el simple fiel a todas estas fuerzas ordenadas de la incredulidad? No tema en la fe católica, aun en su exposición más sencilla, posee y blandee una espada fulgurante cuya eficacia está expresada en estas valientes palabras de Neumann. Siento vibrar en mí intensamente el poder conquistador de la verdad, de aquella verdad que lleva la bendición de Dios, una verdad cuyo dominio podrá retardar Satanás, mas nunca impedir. Pero todo católico debe también recordar este otro principio, el cual ha de ser fiel. La verdad, en sus luchas contra el error, nunca se enoja. El error, al combatir la verdad, nunca conserva la tranquilidad. Lo hemos dicho repetidamente en estas páginas y con insistencia. Nuestra manera de acercarnos a los hombres que queremos ganar tiene que parecerse a la del buen pastor. Nada de polémica,
ninguna imposición. Toda palabra respira humildad, cariño, sinceridad, y las acciones, lo mismo que las palabras, deben hacer resaltar esta realidad esencial, un fondo de fe sincera. Obrando de este modo, pocas veces causarán los legionarios disgustos serios y nunca dejarán de producir profunda impresión, lo cual dará frutos de conversión en muchísimos casos. El doctor Williams, que fue arzobispo de Birmingham, solía decir: tengamos siempre en cuenta que la religión es cuestión de captarla más que de aprenderla. Es una llama que prende fuego de una persona a otra, se difunde por el amor y no de otro modo. La aceptamos solamente de mano de aquellos que se portan con nosotros como amigos. Los que se nos presentan como indiferentes u hostiles no nos pueden recomendar la religión. Ya que se necesita el contacto personal, es evidente que el número de casos de que pueda encargarse cada socio es muy limitado. Por consiguiente, para lograr numerosas conversiones se requieren muchos apóstoles. Los alistados en las filas de la Legión tienen que ser muchos más. Sea cual fuere su método de proceder, los legionarios deben atender a los puntos siguientes. A. Trabajen en el estudio, y no solo como preparación para la discusión, sino más bien para estar en disposición de ayudar a todo aquel que busque sinceramente la verdad. B. Visiten a los ya convertidos para proporcionarles amistades católicas o para alistarlos, si se reúnen las condiciones debidas, en las filas de la Legión. Nadie mejor que ellos para resolver las dificultades de sus antiguos correligionarios. C. Se enterarán de quienes comenzaron la formación católica y la dejaron, informándose con los responsables de esta labor de catecumenado, e irán a buscarlos y se pondrán al habla con ellos. La experiencia demuestra que la falta de perseverancia se debe no tanto a que se haya perdido el deseo de hacerse católico, cuanto a las circunstancias fortuitas que interrumpen la continuidad en las clases, y la vergüenza o la pereza impiden luego reanudarlas. D. Abundan las oportunidades de establecer contactos con acatólicos. Los legionarios podrán hacerle mucho bien si se portan con ellos de una manera verdaderamente cristiana. A los católicos afligidos por ansiedades, penas o sufrimientos de cualquier género, el legionario les aconsejará que recen o que lean algún libro capaz de consolarlos. Les hablará del amor de Dios, de la maternidad de María, con el deseo de animarlos y endulzar sus penas. Pues lo mismo se puede hacer con los no católicos en los frecuentes periodos de prueba que agitan su vida. Y sin embargo, no se hace. El tema de la religión se declara tabú. No se expresa más que sentimientos mundanos que no consuelan y nada consiguen. Los legionarios disponen de ocasiones perfectas para acercarse a las personas afligidas, porque en tiempos de prueba nunca falla todo apoyo humano. Sus palabras espirituales serán recibidas con gratitud y, bien cultivadas, podrán ser semillas destinadas a producir grandes frutos. En muchísimas partes se ha organizado un plan de retiro espiritual de un día para los acatólicos. El plan corriente comprendería misa, 3 conferencias, sesión de preguntas y respuestas, comida, merienda, bendición y a veces una película sobre la misa, por ejemplo, con comentario hablado. Si para estos retiros se puede conseguir el uso de una casa religiosa, se lograría un ambiente ideal y se desvanecerán las incomprensiones y los prejuicios. El procedimiento es el siguiente: se determina qué día se va a tener el retiro y luego se mandan a imprimir tarjetas de invitación con el horario del retiro en el reverso. Por medio de los legionarios de la zona
y mediante cualquier otra colaboración posible, estas tarjetas son entregadas a los acatólicos, explicándole el sentido del retiro. En ningún momento han de distribuirse estas tarjetas de una forma indiferente, como si fueran anuncios ordinarios. El uso acertado de las tarjetas lleva consigo un elemento psicológico que ayuda mucho. Es más, hay que guardar una lista de los que se ofrecen a distribuir las tarjetas y después analizar la distribución de las mismas. Se entregarán tarjetas solamente a aquellos que den por lo menos alguna esperanza de que irán al retiro. Si el legionario u otro colaborador suyo acepta una de estas tarjetas, es que acepta el compromiso de encontrar a alguien dispuesto a hacer el retiro. Mientras no se encuentre, queda la tarjeta en poder del distribuidor a modo de reproche y como recordatorio del trabajo sin cumplir. Ha sido costumbre que cada católico vaya acompañado por el amigo católico que le haya persuadido a asistir. La razón es que así el acatólico no sentirá tanta extrañeza al verse en un ambiente para él tan inusitado. Además, el católico le podrá ayudar en las preguntas y le animará a recurrir al sacerdote en el transcurso del retiro. No hay obligación de permanecer en silencio. Pueden asistir damas y caballeros. Estos retiros deben mantener su propia finalidad. No deben admitirse personas ya convertidas ni católicos negligentes. Cuanto más sean invitados, más asistirán, y cuanto más hagan el retiro, mayor será el número de conversiones. La experiencia ha demostrado que se da esta relación directa. Por consiguiente, si duplicamos el número de contactos iniciales, lo cual está ciertamente a nuestro alcance, se duplicará también el número de las conversiones. Que sean todos uno, como tú, Padre mío, estás en mí y yo estoy en ti, que estén también ellos en nosotros. Juan 17:21. Quitad lo que aportó la Santísima Virgen al testimonio evangelio, hacedla desaparecer como testigo del cristianismo y hallaréis no ya un eslabón roto, sino la ausencia de todo engarce, no solo un hueco o hendidura, sino la falta de todo fundamento. La fe de todas las épocas y naciones en los prodigios de la Encarnación descansa sobre un solo testimonio y sobre una sola voz, la de María Santísima. Cardenal Wiseman, Las acciones del Nuevo Testamento.